Bien, buenas noches, buenas tardes, va todavía. Bienvenidos a todos a la presentación de Memoria de Medusa, de Liliana Irigoyen. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación María Chacos, un verdadero bastión de la cultura, si se quiere, por abrir las puertas a esta actividad, en especial a su directora, la licenciada Margarita Larriera, que nos acompaña en la mesa. Quiero agradecer también al capitán Panayotis Chacos, que gentilmente ha posibilitado la realización del brindis que vamos a tener después, directo desde sus viñedos, ¿no? También agradecer a la Onda Digital TV, que está grabando esta presentación y después va a pasarla a través de su canal de televisión en internet. Y un agradecimiento especial al profesor Jorge Arbeleche, que estoy seguro nos va a dejar una muestra más de su sapiencia. Gracias, Jorge. Y creo que puedo anunciar ya profesor emérito Jorge Arbeleche, ¿no? A partir de la semana próxima. Yo voy a hablar unos pocos minutos, ustedes no vinieron a escucharme a mí, pero permítanme robar un poquito de vuestro tiempo. No voy a hacer un análisis literario de la obra de Lilian, no se asusten, solo quiero discurrir un poco apenas por el proceso de creación y la gestación específica de esta memoria de Medusa. Tengo un privilegio, sistemáticamente soy el primero en leer los poemas de Lilian, y eso, además del orgullo y responsabilidad que conllevan, me permite de alguna manera ir viendo su evolución y acompasar mi meta de editor con la suya de creadora y escritora. Estamos ante más de 100 páginas de poesía, Memoria 1, Memoria 2, Memoria 3, Memoria 4. Sí, así en singular conforman la memoria de Medusa, esa potencia del alma, al decir de los académicos de la lengua, memoria única, como tal vez única sea la vida. El agua es una presencia constante en la poesía de Lilian, al punto que en más de una ocasión sentí mojarse mis pies al transitar sus textos. Los caminos se nos abren, a veces se cierran, pero siempre están ahí, invitándonos, combinándonos a recorrerlos, a adentrarnos en ellos y, ¿por qué no?, muchas veces expulsándonos o advirtiéndonos del peligro de algún artificioso laberinto. Claro que las tristezas también son parte de nuestra cotidianidad y con qué fuerza se expresan en el verso. ¿Qué sería de la poesía sin la tristeza? Todo relato tal vez pueda leerse como una espiral y a fuerza de titanes, dioses, combates, mitos, entre otros, construimos nuestra actualidad. El agua, los caminos, las tristezas, la actualidad, esos cuatro pretendieron conformar un hilo conductor o darle cierta coherencia a esta memoria. Ese fue nuestro trabajo, efímero por supuesto, ya que al pasar el libro a vuestras manos vuelve a crearse y recrearse hasta armar la propia memoria de cada lector. Al decir de Pedro Olaya, embajador del leninismo y profesor asociado de Harvard, que nos visitara el año pasado y cuyo comentario sobre el libro de Lilian figura en la contratapa, en estas memorias, convulsas como la serpentina cabellera de Medusa, Liliana Irigoyen toma asiento ante el tiempo y el misterio, despliega una baraja de míticas imágenes antiguas y con ellas, como quien hace un solitario, va componiendo lentamente enigmas nuevos. No se trata entonces de escribir cortito y para abajo, en verso, con rima o estridente disonancia. Se trata de crear cultura. Para ello se requiere estudio, dedicación y pasión. Esos tres condimentos están en el libro. Así que entonces brindemos por la poesía de Liliana Irigoyen. Gracias.
Ahora van a quedar ustedes bien acompañados en la mesa. Tendrá la palabra la licenciada Margarita Larriera, después el profesor Jorge Arbeleche, que hará la presentación del libro, y finalizaremos con unas palabras de Lilian, que además nos va a leer algunos de los poemas del libro. Gracias entonces. Gracias, Daniel. Bueno, darles la bienvenida a todos. ¿Se escucha bien? Sí. A nuestra casa, en nombre del Capitán Chacos, de su familia, de sus colaboradores. Es un placer para nosotros recibirlos hoy, recibirlos en esta ocasión tan especial que es la presentación del libro de una gran poeta uruguaya y una gran amiga como es Lilian Irigoyen, hace ya tiempo, y con la que nos une una pasión, igual que con Jorge, sobre lo griego, sobre los mitos, sobre la literatura de Grecia, sobre Grecia país, Grecia creador de mitos. Y quiero destacar la enorme erudición de Lilian, que a mí me sorprende y me maravilla leyendo sus poemas, de una forma tan sencilla que no ofende. Porque muchas veces los eruditos lo único que hacen es demostrarnos lo poco que sabemos, y sin embargo Lilian lo que hace es compartir con nosotros su enorme erudición y la refleja con mucha sencillez. Hay mucho mar en la poesía de Lilian, hay mucho verano, hay mucho onírico, y yo no soy crítica literaria ni mucho menos, para eso está mi buen amigo Jorge Arbeleche. ¿No se escucha? Para eso está Jorge, que es especialista en esto, uno de los grandes poetas del Uruguay de todos los tiempos. Pero me gustaría compartir, lo leí todo, el libro, solo como lectora de poesía. Mi recomendación como gustadora de la poesía es que lean a Lilian. Es un placer, es un regocijo del alma recorrer esos versos tan inspirados y, como les digo, tan eruditos, pero a la vez tan sencillos. Y para terminar, porque no les quiero robar más tiempo y vinimos todos a escuchar a Jorge en realidad, un poema que espero que sea premonitorio en el día de hoy. El verano se adivina no muy lejos, el calor se intuye y los árboles, teñidos con los colores de bienvenida, festejan. Como un coro de bacantes con la florida cabellera al aire, los ciruelos, los almendros, los naranjos danzan al viento y murmuran un canto profano. Celebran la llegada del Dios al que nadie reza. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es una alegría estar acá, en esta casa de Grecia, que simboliza toda la generosidad, toda la hospitalidad. ¿Se oye ahora mejor? Toda la hospitalidad que ha ofrecido Grecia a través de su historia. Y esta casa realmente es un símbolo de esa actitud. Con Grecia aparece todo. Los griegos nos enseñaron todo, supieron todo y nos enseñaron todo. Soy un ferviente admirador de Grecia y de su cultura, de esa cultura mediterránea que se prendió en mí como en mis compañeros de la época de hace algunas décadas, con Victoria Morón, la profesora Victoria Morón, fuimos compañeros cuando estudiamos literatura griega en el Instituto de Profesores Artigas, con una diferencia: ella pasó por la fuente de Juvencia y está igual que siempre, y yo acá estoy sin la fuente, pero marchando como puedo. Victoria es una realidad presente, hermosa realidad, querida realidad, y un recuerdo imborrable. Haber sido compañero de Victoria
Fue algo muy, muy, muy hermoso. Y además fui profesor de Margarita, que eso es imborrable, porque fue una experiencia extraordinaria. Soy amigo y compañero de Lilian, y somos los dos fervientes admiradores de esa Grecia, que más allá de los atlas, de los mapas, de las divisiones geográficas, somos los dos de alguna manera residentes de ese territorio de la poesía que es el mito. Lilian toma la figura de Medusa y organiza un libro muy especial que no se parece en general a ningún libro de poesía o a los habituales libros de poesía. Los habituales libros de poesía que pueden ser, esto no lo digo como algo negativo, pueden ser un cúmulo, una acumulación de versos, de poemas. Este libro no es un libro de una suma de poemas, es todo una organización, una estructura diferente, y donde el mito no solamente es el punto de partida, sino que es el mar por donde navegan los versos de Lilian. Comienza con el cosmos, como toda civilización. Y yo creo que la civilización greco-occidental de esa parte del mundo, porque cada tanto aparecen algunas otras figuras, por ejemplo una mención a Noé y a la paloma de Noé, es la organización de un pensamiento y de una estructura lógica y a la vez sensible a toda la belleza y a toda la formulación dramática del mundo. Hay una evolución desde el comienzo, pero no es una evolución absolutamente planificada. Es decir, van apareciendo los personajes, allí aparece Teseo, allí aparece Helena, y cada uno trae un hálito, cada uno trae una memoria que está organizada siempre a través de la organización, de la memoria de Medusa. Pero lo que en el fondo simboliza todo esto es mi visión como lector de esta poesía, un viaje interior, y se apropia de otro mito, que es el mito del viaje. Siempre nos hemos referido al viaje como transposición de nuestra experiencia vital, la vida como un viaje, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista religioso también, el transcurrir por este valle de lágrimas, según el cristianismo, o el largo viaje hacia la tierra prometida del pueblo hebreo. Es decir, siempre el viaje está presente, ni que hablar en la cultura griega. Los viajes de Odiseo, de Ulises, son permanentes. Y ahí, entonces, de ahí ella, la poeta Lilian Irigoyen, va extrayendo sus momentos y sus pasajes referidos al viaje. Y los auxiliares de los que las herramientas de los que se va a apoyar son precisamente los mitos griegos y de esa zona del Mediterráneo. No he visto, no lo he leído como una organización perfecta, sino como son
los transcursos de cada uno por la vida. Van apareciendo los mitos, van apareciendo los personajes que son residentes, integrantes de ese mundo del mito, que trata de explicar todo, la cosmogonía inicial, trata de explicar la vida, la muerte, el pensamiento, el sentimiento, la reflexión, pero además aparecen otros personajes, y a mí esto es lo que me pareció más interesante del libro, la introducción de personajes que son reales o han sido reales, o lo que es real es su fantasma o su recuerdo, como es la aparición del padre, a quien trata de una manera doble, como hija, es decir, en sentimiento absolutamente natural, pero también de alguna manera lo trata como otro personaje mítico, como otro personaje irreal, grandioso, sagrado. Creo que es un libro donde el espíritu de Grecia, el espíritu de la relación sagrada entre este mundo y el mundo superior de los dioses está absolutamente ligado, estrecho. Y creo que eso es una de las cosas que Grecia nos ha enseñado y nos ha traído hasta ahora, y quien ha podido visitarla sentimos que esa geografía es una dádiva y que pasear, vivir, integrarse a esa geografía de la luz, del agua, del mar, del color, eso es absolutamente así, constante, palpable, tangible, y creo que este libro lo traduce de manera perfecta. Pero no solamente es un hilado de situaciones, sino que es más bien, yo diría, un diálogo con el mito histórico, con el mito concebido como núcleo de una civilización, porque desde el mito se despliegan todas las historias que quieren explicar el mundo, desde el mito de Orfeo, desde el mito de Ulises, desde el mito de Poseidón, todos los mitos, y ni que hablar del mito de Helena. Es decir, los griegos pudieron hacer eso maravilloso que fue transformar una historia de piratería, como fue el ataque y la guerra a Troya, de Troya y a Troya, en una leyenda única, que es una leyenda del amor y de la belleza eternos, como es la historia de Helena y de París. Es decir, transformar una historia mercantilista, prosaica, en una historia que no tiene fin, como es la maravilla de Seidilio, ¿sí?, con tropiezos, pero la historia de Helena y París siguen hasta ahora entre nosotros. Y es un diálogo personal también consigo misma, es un diálogo con el lector, a quien propone diversas y diferentes claves. Yo les estoy simplemente exponiendo algunas de las claves que yo he visto, pero creo que es un libro muy abierto, a la vez no es un libro fácil, también quiero señalar esto, no en detrimento de que sea imposible o difícil de leer, sino que es un libro que está elaborado con la estructura, porque todo arte necesita, además de del impulso, necesita la organización, necesita una estructura.
no hay arte si no hay estructura. Quiero poner un ejemplo que me parece que todos lo conocen, que es el Guernica de Picasso. No es solamente la rabia, la furia de Picasso ante el atroz cometido de los nazis contra su pueblo, contra el pueblo de Guernica, sino que todo eso está organizado. Y bueno, no hay más que ver el proceso de producción que tiene ese cuadro, que creo que es el cuadro emblemático de toda la cultura del siglo XX. Creo que es el cuadro del siglo XX. Y lo que quiero señalar es entonces que aquí, además de impulso, además de sensibilidad, además de conocimiento y de erudición, hay organización. Y la organización es la que nos permite concluir que este es un producto de arte y es un libro de poesía que me gusta destacar como una excelente producción. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por estar, y gracias a Jorge, Margarita y Daniel por los conceptos. Yo voy a tener que leer para no olvidarme de lo más importante, cosa que me suele pasar cuando la emoción del momento a veces me desborda. Así que soy yo ahora la que tratará de seguir el derrotero de esta memoria de Medusa, de desenredar cada una de las sierpes que se enroscan y se agitan en esta fabulosa cabellera. Primero que nada, la tapa, que fue ideada por Germán País, que está allá con mi nieta, y que da la casualidad que Germán País es mi hijo, y que pudo condensar en esta tapa, en negro y rojo, el contenido del libro. Esto es lo primero que se ve y lo que se toca. Después viene lo otro, lo de adentro. Publicar poesía me provoca una sensación intensa, porque tiene algo de mostrarse, de dejar al descubierto las fibras más profundas, el costado más delicado, que generalmente se protege con la piel y los músculos y el raciocinio. Pero la poesía desnuda, de alguna forma arranca a jirones cualquier artificio, cualquier protección que, como esa misma piel, esos mismos músculos y la razón, cubren nuestro hueco más íntimo, nuestra herida todavía sangrante. Este libro recoge poemas que corresponden a varios años y a diferentes etapas. Envuelve las emociones más fuertes que he sentido, las tristezas más dolientes y las alegrías que no llegaron a ser completas. Siempre, de alguna u otra forma, como decía Jorge, la mitología está presente. Está Leda y su cisne, Teseo y el ovillo, Poseidón batiendo su tridente en el mar. Está Delfos y el ónfalo, Helena y su belleza nefasta, las sirenas y las fatídicas rocas, Odiseo y su añorada Ítaca, Aracné tejiendo sin descanso la tela, todos ellos enmarañados como en la cabellera de Medusa, mezclándose con sensaciones actuales y vivencias de este mundo. También están los dioses, pero estos dioses, a diferencia de los antiguos, son de carne y hueso y adquieren la apariencia de un hombre. Daniel decía muy bien que podrían vislumbrarse derroteros dentro del poemario. La fuerza líquida del mar, los intrincados caminos, la actualidad que tiene también al mito presente y la tristeza tiñendo de alguna forma más o menos directa
todas las emociones, y esta última, la tristeza, específicamente vinculada a mi padre. No en balde lo nombro en mi dedicatoria, y aunque hoy él no está en cuerpo presente, porque dejaba la luz de este mundo casi a la par que el libro salía de la imprenta, y no haya quedado escrito aquí lo que ahora estoy diciendo, este poemario es para él, con todos los textos que lo nombran y con aquellos que no, pero que fueron escritos pensando en Júpiter, mi padre. Terminando ya esta corta introducción, voy a leer 4 poemas, cada uno dedicado a estos tópicos que señalé primero. Todos, en cierta forma, resumen el espíritu con que fue escrita esta obra, que al igual que la cabeza de Medusa, separada de su tronco, agita alguna de sus sierpes en cada verso. Y bueno, ahí va. Los voy a numerar para que se vea la diferencia. El primero. Es difícil, y sin embargo vuela alto el gavilán, ave pequeña que ayer apenas abría el pico en el nido amoroso. Es difícil y sucede. Es difícil la tormenta a pesar del sol y el aire cálido, el verano que sopla en la arena, pero sucede la lluvia y el temporal cuando no se espera. A veces el tiempo es un hilo frágil, ovillo de Ariadna, desenrolla un camino invisible, imposible volver, se piensa, y sin embargo sucede. Los pasos tienen memoria, la misma distancia 1000 años después, igual sintonía que en los años antiguos, a pesar del deseo rojo y azul, del laberinto que el cuerpo construye en las venas, el hilo irrompible no olvida el camino, no se enreda. 2. El mar pasa, como las horas pasan, la espuma, el agua, la ola. Se van y vuelven distintos e iguales, diferentes e idénticos. Calco del primer día cuando el tiempo iniciaba su curso y la tierra vomitaba candoroso fuego. Pero el mar venció sobre todos, intenso y azul, enfrió los calores del virginal anhelo y solo, sin ayuda, procreó en la oscuridad del abismo todas las formas posibles con su único sexo. 3. El corazón está limpio como el aire y el azul de una foto. Atrás, las montañas blancas y la música de unas ruinas lejanas. Se respira todavía el sol, el fuego de los templos, se oye el canto de las sirenas que enloquecieron a Ulises, sus voces invisibles e internas llamando a través de la distancia. No hay cera que proteja los oídos. Ellas están ahí, en la foto, transformadas en azul, en imponente colorido de jardines, en ladrillos derruidos por la fuerza ciclópea de los días. Todavía navegan por el Ponto las trirremes, vueltas hoy cruceros de turistas. Todavía surcan con su vientre abovedado sobre las olas. Las hijas bellísimas del océano, espumosas y encrespadas, encandilan a los flashes, miles de cámaras que disparan a quemarropa en una guerra salvaje destinada a derrotar la gloria pasada. Al igual que antes ante Troya, hoy se toma a las Cícladas por asalto. Héctor, dividida en 1000 partes su armadura, cobra venganza por su muerte injusta. Invadida, se revela con carteles, con pancartas, sinoplitas, Atenas, ciudad de Teseo, destructor del Minotauro, despojada por el euro, pisoteada por turistas, con voz embriagadora de táctiles nereidas,
Hoy canta en cada foto su belleza, su tristeza, sus dioses vencidos. 4. Es difícil hablar de ti, tan difícil que si todos los hombres se unieran en uno, apenas si podrían hacerte sombra. Eres el mástil, el gran guerrero de mis pequeñas batallas, el globo luminoso que todavía vuela y nunca pude tocar, porque siempre iba más alto que mis manitas. Allí estás, papá, donde los héroes descansan para siempre, donde la memoria tiene furia y la luz brilla como si las galaxias explotaran. Nadie podrá arrebatarte ni la plata de tus huesos, ni el ardor de tu mirada cuando vuelves de tus desvaríos. Nadie puede. Aún tan frágil, me cargas todavía en tus brazos, como si eso impidiera el paso imponente de los días. Te veo marchar, así como viviste, sin decir adiós, sin pedir ayuda, descontando que en alguna parte te esperan tus viejos, tus amigos, tu juventud alocada de anarquista. Yo, para festejarte de este lado de la lluvia, dejo volar todas las cometas de colores que remontaste allá lejos, en el tiempo de la infancia, cuando tú, y solo tú, eras el dueño del futuro. Gracias.